herramientas dentro de la complejidad, y para lo cual lo hace con ciertas particularidades, por eso es que lo de lo individual es algo a respetar, pero sigue dentro de todo una secuencia respetando la biomecánica, respetando las estructuras anatómicas, eh, que un niño pueda realizar alguna actividad es porque tiene como qué hacerlo, tiene el qué, tiene las posibilidades, tiene las herramientas, tiene las condiciones. Y eso mismo puede ser perfectamente trasladado a otros casos, a otras entidades, a otras edades. Una, porque el juego siempre creo que es motivador, es atractivo, y no porque vamos a esperar que haga el adulto lo mismo que hace un niño, pero sí buscar la manera de que el cómo lo hace, la calidad de esos movimientos, de ir viendo qué nos sirve para el logro de un objetivo que nos proponemos para un paciente que puede tener otro diagnóstico. Entonces, de modo que esto lo tenemos que ir viéndolo de esa manera, como lo que nos ofrece el conocimiento del desarrollo típico, lo que nos ofrece el desarrollo del conocimiento atípico, porque en realidad es allí donde vamos a poder empezar a conocer de qué manera se desvía de la norma, de qué manera nos separamos de este camino, de lo típico, y empiezan a aparecer con particularidades, con cuestiones muy propias de lo atípico. De qué manera eso se puede trasladar al paciente adulto, porque en definitiva, todo paciente que esté presentando un trastorno motor o una condición neuromotora por una lesión del sistema nervioso central, también va a responder a este abordaje, que es lo que hoy quiero empezar a introducir. Se trata del concepto de neurodesarrollo en relación al concepto Bobat. ¿Por qué? Porque lleva el nombre de quienes lo iniciaron, quienes lo pensaron, quienes lo organizaron, quienes aportaron tanto, dando la posibilidad de que esto quede como abierto a próximas actualizaciones, que se puede ir ayornando con nuevos avances. De hecho, los cambios y los aportes de las neurociencias han ofrecido al concepto de neurodesarrollo nuevas posibilidades, nuevas líneas de trabajo, nuevas líneas de investigación, y es por eso que se va a ir abriendo el abanico, pero siempre el concepto es el que se mantiene como esencia. Ahora lo vamos a ir entendiendo el por qué. Bueno, la historia de ellos es realmente, interesante. Karel era neurólogo, neurofisiólogo, y bueno, y ella, Berta, se inició como profesora de educación física, pero como en su atención con personas, inicialmente con adultas con trastornos motores, fue ampliando su formación, y de hecho el avance que ha tenido y lo que ha logrado en su vida trascendió su formación inicial y fue ampliándola. Y lo interesante es que siempre pusieron como foco de atención a, a esto del análisis. El análisis respondiendo a la observación, es decir, todos como condiciones necesarias para poder ir aplicando lo que es el concepto de neurodesarrollo. Las observaciones que iba teniendo Berta con sus pacientes iban siendo sostenidas o fundamentadas por las investigaciones de Karel, y es por eso es que han podido desarrollar, ¿no es cierto?, esto que se llama concepto. ¿Y por qué decimos concepto? Bueno, porque
la idea de concepto se opone a la de técnica o método. No lo podemos decir, si ustedes dicen la técnica o es porque hay un error, porque no están entendiendo mucho de qué se trata. El concepto es mucho más amplio. Hasta podría llegar a ser como un alcance, si es que se necesita hacer una comparación, de orden filosófico. No se limita solamente a la escena terapéutica o a la posibilidad de que podamos aplicar alguna técnica eh, para poder alcanzar ese objetivo, sino que es mucho más amplio. Por eso el concepto habla como de algo que no tiene límite, aunque suene así como romántico, pero sí es así, es muy amplio. ¿Mm? Y básicamente, ¿por qué es que se aplica a pacientes con estas condiciones? Porque sabemos que partimos eh, de algo que se llama condición, bien aplicado el término, una condición neuromotora que responde a una respuesta o manifestación de un daño cerebral. Ese es el problema, el problema de base. ¿Recuerdan esa cascada, ¿no es cierto?, de efectos adversos que se iban dando. Partimos de un problema original, ya sea del niño nacido de pretérmino, del niño con una malformación, del niño con un traumatismo que impactó a nivel de las estructuras del sistema nervioso central, del adulto que, bueno, que a raíz de una lesión, llámese por hipertensión, por una trombosis, por una afección hemorrágica, haya quedado con una lesión. Ese es el problema original. Y a partir de ahí se cambia la conducta del individuo porque la lesión hace que se pierdan los mecanismos de inhibición y esté como mucho más facilitado, más a ver, facilitado, no sé si no quiero mezclarlo porque no lo... Falta la inhibición, está como mucho más liberado, ese es el término. Entonces, si el individuo quiere moverse, ya no tiene estos mecanismos de control propios de la inhibición, de que grupos musculares tienen que estar trabajando en forma equilibrada para poder dar un movimiento adecuado, sino que quiere alcanzar algo y lo hace con un patrón anormal, lo hace de forma exagerada, lo hace sin control, lo hace sin respetar, sin tener los elementos o los componentes necesarios para que esa actividad sea lograda con el menor esfuerzo, usando las estructuras y componentes adecuados y específicos para la tarea, y bueno, y que a la vez la calidad sea buena, ¿no? La calidad del movimiento. Entonces, eso es lo que pasa cuando ante un problema, una lesión, un daño, estos mecanismos de control escapan, se pierden. Las respuestas son atípicas, son anormales, y lo que se busca es poder restablecer la conducta o, si se trata de un niño, cuando hablo de restablecer, hablamos de reaprendizaje y tiene que ver con el adulto, es decir, o la persona que ya pasó por el proceso de adquisición de estos componentes propios del desarrollo, y de repente cambia su condición y debe reaprender. ¿Cómo? ¿Qué decís? ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Entonces, por eso es que el concepto se basa en esto, creo que es lo que buscamos. Buscamos disminuir el impacto de estas reacciones atípicas, disminuir
estas actividades reactivas y volver a darle la posibilidad de experiencias que sean mucho más enriquecedoras, que lo encaucen al paciente si se trata de un adulto o si se trata de un niño, que vaya creando estos engramas. Engramas viene un término que viene de la mecánica, pero tiene que ver con que las piezas trabajen de forma conjunta para un determinado fin. Entonces, estos engramas tienen que ver también con que se pongan en juego grupos de neuronas o áreas dentro del sistema nervioso central que puedan ir generando redes de acción para que en la repetición vaya el niño adquiriendo esta nueva habilidad o el adulto reaprendiéndola, ir como buscando que aparezcan nuevas vías o que se restablezcan las vías de acción. Y ustedes saben que hay algo que es muy interesante y que, bueno, es propio de las neurociencias, que habla justamente de que todo lo que implica el aprendizaje de una nueva actividad, de una nueva habilidad, impacta directamente a nivel de las estructuras al generar nuevos circuitos, hace de que aparezcan estas vías de actividad que en la repetición se puede ir, repetición y el entrenamiento, se pueden ir ampliando incluso, ir generando como que aparezcan nuevos circuitos y estas vías sean mucho más competentes, ¿no es cierto?, a la hora de usarlas para un determinado fin. Entonces de eso se trata un poco este concepto, ¿no es cierto? Poder restablecer o ofrecer, si se trata de un niño, de las mejores experiencias. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por eso está marcadito como tanto inhibición, reaprendizaje, facilitación, puntos clave, y si eso forman parte del concepto. Principalmente la inhibición, pero no podemos separar inhibición de facilitación, porque a la vez que y la inhibición tiene que ver con control, inhibición tiene que ver con manos puestas o guías que se pueden ir haciendo para ir generando las condiciones en una actividad que nos proponemos realizar o que el paciente tiene interés de hacerla. Y entonces van a ver cómo, así como decíamos que la evaluación y el tratamiento van de la mano, también la inhibición y la facilitación es como una diada que no podemos separarla, porque a medida que estamos inhibiendo, también tenemos que ir buscando la facilitación. No tiene sentido si solamente inhibimos, si solamente hacemos una restricción del movimiento, limitamos, sin darle la posibilidad de que lo haga, pero de la mejor manera posible, de la manera controlada, para lo cual usamos estos puntos claves que son zonas específicas del cuerpo para poder facilitar. Si hay algo que no entienden, les pido por favor que vayamos aclarando, porque después es difícil, fuera de contexto, que si me hacen una pregunta, no sé a qué se refieren y qué es lo que dije en ese momento para que no les quedó claro. Así que abren los micrófonos, piden la palabra y lo hacen, ¿no? Recuérdenme que había una alumna que me preguntó en el chat de que no encontraba su nota del trabajo 2. Disculpen que interrumpa, pero y me quedé pensando, ¿a dónde lo mandó? Porque yo no lo recibí, no estaba tampoco subido al aula. Así que esa alumna, si es que no lo mandó, tendría que mandarlo al sitio donde corresponde. Entonces, fíjense lo que dicen. El concepto es una aproximación para la resolución de problemas de personas con un trastorno de tono
movimiento y función debido a una lesión del sistema nervioso central. Fíjense, intentamos, es una aproximación, no es que es una resolución, no dice así como específicamente, resuelve el problema, no, es una aproximación, intenta hacerlo, ¿por qué? Porque saben de que hay muchas piezas que se tienen que dar, muchos componentes que tienen que restablecerse, pero sí partimos de algo que se llama el análisis del movimiento, que eso es algo que lo tenemos que ir desarrollando, es una competencia a desarrollar. Dice que cuando existe una lesión y empiezan a aparecer estas conductas atípicas o anormales, debemos partir de un enfoque globalizador según lo que propone el concepto y que sigue ciertos pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Análisis de la norma. Fíjense, iniciamos con análisis. Análisis de la norma, ¿cómo lo logramos? A partir del conocimiento del desarrollo, de la secuencia del desarrollo, del proceso del desarrollo con toda su complejidad, lo que implica el desarrollo, el aprendizaje, el conocer nosotros, el tener como claro cómo una persona se mueve y cómo debería moverse, y eso es lo que lo tenemos que tener como una imagen retenida de que nos va a permitir comparar cuando estemos en presencia de una situación, de un paciente que esté realizando alguna actividad donde la calidad de sus movimientos escapen a esta norma. Entonces es allí donde tenemos que poner en juego esta capacidad nuestra también del análisis de la desviación de la norma. Es ir pensando cómo lo está haciendo, cómo lo debería hacer, qué está pasando, quiénes están interviniendo, qué grupos musculares están actuando para que el paciente realice la actividad de esta manera y cuáles son los que tendrían que actuar de acuerdo a lo que me establece el proceso de desarrollo. ¿Me siguen, chicos, hasta acá? Entonces, esos son los pasos que plantea una propuesta de este concepto. Y luego, el punto 3 implicaría es hacer uso de todas las herramientas, conjunto de técnicas que ofrece el concepto, que van a asegurar el reaprendizaje o la experiencia si se trata de un niño, o brindarle esta experiencia, ¿no? ¿De dónde parte, no es cierto, este concepto? Bueno, hay algunos principios que son claves, y entre ellos es algo que, bueno, que voy a buscar material también para subirles, creo que todo estaba en inglés, pero bueno, voy a ver si algo se puede conseguir en español. Y tiene que ver con esto, dice que en cualquier momento, durante un movimiento o cambio postural, el sistema nervioso central retrata o refleja el estado de la musculatura corporal. Esto, como que, a ver, no sé, cuando yo lo empecé a estudiar, lo empecé a tener en contacto, yo decía, ¿no será que está al revés? Porque la idea era que la dirección era desde arriba, desde el control del sistema nervioso central hacia abajo. Y parece que la cosa no es así, que la dirección es al revés. Es decir, fíjense, el sistema nervioso central capta, refleja, retrata lo que la musculatura, la manifestación externa está mostrando. Entonces, fíjense que esto a la vez, es como, a ver, complejo para entenderlo, a la vez nos guía, porque decía, cómo desde la afuera, desde la periferia, desde el exterior, podemos generar cambios a nivel de esta estructura que está afectada. Otro de los principios, la distribución de los procesos excitatorios e inhibitorios dentro del sistema nervioso central refleja el estado de la musculatura corporal. Nuevamente, explicando cómo impacta la periferia, la actividad, la acción, el desempeño
la tarea que realiza el individuo y del modo que lo hace, porque eso importa, va a impactar a nivel del sistema nervioso central. La musculatura corporal guía y dirige al sistema nervioso central. Realmente esto es asombroso, pero bueno, hay que ir descubriéndola. Hablábamos de que uno de los principios también del concepto es la inhibición, porque inhibición es control. Inhibición es un filtro que selecciona una actividad de una pequeña parte de la excitación. Eso es lo que a lo largo del desarrollo el niño va a ir logrando en condiciones típicas, ¿no? Eso de que pueda ir respondiendo selectivamente a algo, mientras que inicialmente lo hizo en forma global. Entonces ahí vamos pasando desde la globalidad a lo selectivo. Ya vamos afinando, ya vamos definiendo que, que esta actividad parta de una excitación, sí, pero que cada vez sea como mucho más dirigida, más específica, más selectiva. Y justamente se contrapone al patrón de hipertonía y dice que prepara al niño para una actividad más funcional. Entonces, ¿por qué? Porque en el patrón de hipertonía o de espasticidad hay justamente una falta de inhibición. Está liberada la actividad refleja y excitatoria, y entonces le falta este filtro, le falta este control. ¿Entienden hasta acá, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿hay alguna pregunta? No sé si en el Profe, chat, Maris. buenos días. Sí, sí. Le consulto cuando quiero tratar de entender la idea de filtro que se selecciona en una actividad de una pequeña parte de la excitación. Mi pregunta sería, ¿se refiere a los estímulos que vamos ocupando con el niño y él va haciendo su selección? Vio que habló de lo global y después pasamos a lo específico. ¿Se refiere el filtro a la selección que haga el niño con la actividad a desarrollar Sí. cómo sería? Sí, cuando hablamos de filtro tiene que ver con procesos también de maduración de las estructuras del sistema nervioso central. Saben que cuando nacemos, ustedes vieron que no solamente anatómica y biomecánicamente nacemos incompletos, la especie humana, sino también tenemos que pasar por todo este proceso de mielinización que en algunos casos llega hasta los 3 años, algunos hablan de un poquito más, que tiene que ver con la posibilidad de que las estructuras se vayan recubriendo de esta capa de mielina para asegurar también estos procesos, ¿no es cierto?, de excitación y de inhibición. Ese filtro es propio de los procesos a nivel del sistema nervioso central, del funcionamiento del sistema nervioso central. Es decir, que si en condiciones indemnes, cuando no hay una lesión, la estructura funciona en su amplia expresión, es decir, que va a ir adquiriendo esta capacidad de selección, de selectividad, de filtrado, de que solamente llegue la excitación necesaria. Como imagínense como que estás proveyendo de combustible al tanque y entonces tiene que llegar la cantidad necesaria, justa, medida, para que pueda funcionar el motor, en este caso es el niño. Entonces, ese mecanismo de filtrado es propio de los procesos neurofisiológicos. Pero a la vez saben de que se enriquece todo este mecanismo con la actividad que el niño va haciendo, donde ponen en juego los diferentes sistemas corporales que en definitiva están todos interrelacionados, impactan sobre esta estructura y están controlados además por la estructura.
Entonces, fíjense que este feedback, esta retroalimentación, se va dando desde la periferia hacia el interior, hacia la región superior, y la región superior tiene la capacidad de adecuar las respuestas ante ante una actividad. Entonces, todo este proceso, este mecanismo, son mecanismos neurofisiológicos que se ponen en juego, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Bien. Entonces, ¿qué buscamos, cierto? Ante la presencia de una condición neuromotora, ante donde hay una falta de filtrado, de la excitación, donde hay una falta de inhibición. Bueno, eso justamente, restablecer las condiciones del tono, de los patrones anormales que pueden estar presentes, que se van manifestándose, de estas respuestas, ¿no es cierto?, atípicas o reflejas, y facilitando además respuestas motoras más normales, más típicas, más cercanas a la norma. Por eso, nuestro norte tiene que ser nuestro modelo, el desarrollo, y siempre pensándolo, ¿qué estoy esperando? ¿Qué estoy buscando que el niño lo haga? ¿Y qué le estoy ofreciendo para que lo haga de esta manera? Lo mismo en el adulto. Entonces, que a veces simplemente tenemos que generar las condiciones y colaborar para, por ejemplo, ampliar una base, ayudar a que si está en boca abajo, en cuadripedia, que puede llegar a alcanzar el cuadripedia con mayor extensión de codos, y si no lo hace porque no tiene suficiente estabilidad, porque, bueno, por diferentes factores que pueden estar en juego, bueno, pensar dónde voy a colocar mis manos para poder facilitar esa actividad que se va a realizar en cuadripedia, que puede llegar a ser una transición para pasar al parado, para alcanzar algo, para que pueda buscar ese juguete que le está gustando, que está arriba de la mesita. Puede ser que sea para ir a buscar, qué sé yo, la masita que quiere llevarse a la boca. Puede ser para ir a buscar el juguete que le llama la atención. Entonces, eso es un poco lo que se busca dentro de lo que es facilitación. Entonces a veces son las manos puestas, la mayoría de los casos, otras veces es guiando al paciente, y guiando tiene que ver con la base estable, ver cómo están actuando los diferentes componentes de movimiento, cómo se van interrelacionando los diferentes planos de acción, si hay predominio de una zona sobre otra o de un grupo muscular sobre otro. Bueno, pensémoslo de qué manera podemos disminuir esta respuesta atípica o anormal o exagerada o predominante, para que empiecen a aparecer la activación de esos grupos que están dormidos, que están como más disminuidos en su actividad. Todo eso tiene que ver con que a la vez estoy facilitando, pero a la vez inhibiendo. A veces esa guía tendrá que ver con esa guía, o también facilitación a la vez, puede ser como aumentando los puntos de apoyo, y en eso puede ser que estoy imprimiendo mayor presión, por ejemplo, de una mano sobre la superficie de apoyo, de una rodilla sobre la superficie de apoyo, del pie sobre la superficie de apoyo, de un lado, de un hemicuerpo, para darle la posibilidad de que vaya a buscar algo, o que se mueva, o que vaya acompañando un rolado, por ejemplo. Entonces, permanentemente estamos con esto de inhibiendo aquello que no nos sirve, que no le sirve al paciente, que está interfiriendo, y facilitando para que aparezca aquellos componentes, aquella activación de esos grupos musculares, ese gesto, si así lo quieren decir, para que vaya logrando ese propósito, y que a la vez sea
entretenido, motivador para el paciente, que sea interesante, que despierte interés, que sepamos de que esto tiene un correlato, un impacto sobre también la actividad funcional, y que eso puede después ser llevado y continuado en el ámbito familiar. Así que es un poco todo esto. Por eso es que nuevamente vuelvo a la idea de concepto. No se trata solamente de repetir, para que pase del regular al bueno, tengo que repetir 45 veces 3 series. No digo que esté mal, porque también es una técnica de reeducación muscular, y es muy rica, y puede ser muy válida para determinados casos, por ejemplo, un paciente con un post-yeso, un paciente que haya tenido alguna lesión, bienvenido sea la repetición, pero porque en este caso no están rotas las vías, sino que se trata de una lesión traumatológica externa. Pudo haber sido una fractura o una lesión muscular de tejidos blandos. Entonces esa repetición sí ahí impacta. ¿Y cómo, usted me dice, pero cómo ganamos fuerza en los grupos musculares? Moviéndose, buscando que lo haga de la manera que lo debería ser. A veces es mucho más simple de lo que ustedes creen. No nos complejicemos tanto. Entonces se busca facilitar patrones de movimientos y posturas normales sobre la base de un tono normal, tratando de hacer fácil, posible y necesario un movimiento. Todo esto son como a tenerlos en cuenta, es decir, como esos signitos, esas llamaditas que deben estar presentes cuando nos proponemos o cuando estamos frente a un paciente. Entonces sí, vamos a aprender de qué manera podemos controlar este tono anormal, de qué manera podemos, y eso muchas veces tiene que ver con la preparación, y implica de que busquemos de que el tono esté lo más cercano a la norma, y sepamos de que, si bien es cierto, las condiciones del tono son propias de cada individuo, pero sepamos en qué punto o ante qué situaciones o en qué posición podemos lograr que esté como alejado de estos mecanismos de excitación tan aumentados. Entonces, pensémoslo, cómo preparamos que el tono esté más cercano a lo normal. ¿Por qué? Porque si facilitamos ante situaciones de espasticidad extrema, lo único que vamos a reforzar es ese patrón atípico que ya se está instalando o que ya se instaló, dando, ¿cierto?, toda esta cascada de eventos adversos que tiene que ver con las retracciones, el desarrollo de retracciones, contracturas, retracciones, deformidades fijas. Y saben de que cuando empieza a enroscarse, por así decirle, los huesitos largos, va arrastrando como un efecto, cascada, y todas las estructuras se ponen en juego. Por eso es tan importante actuar, disminuir estas respuestas atípicas, y que lo que le estemos proponiendo sea fácil, posible y necesario. Con la facilitación obtenemos movimientos activos y automáticos, y es la base sobre la cual se construye el movimiento voluntario. Bien. A veces el movimiento voluntario juega en contra cuando se trata de espasticidad. Una persona con un nivel cognitivo que le permita ir a realizar algo que tiene interés de hacerlo, algo que quiera, que desea, que necesita hacerlo, pone en juego lo que tiene. Entonces, posiblemente ese movimiento voluntario esté acompañado de un aumento de espasticidad. Entonces, si bien es cierto, queremos que vaya construyendo en el movimiento voluntario,
que cada vez que el individuo desee algo, necesite moverse, quiera alcanzar algo o quiera colaborar o participar en una actividad, lo haga a expensas de la menos influencia de estos patrones anormales y con un tono más cercano a lo normal. Por eso decimos que el movimiento voluntario lo construimos gradualmente. ¿Y cómo? Te van a preguntar, ¿de qué está hablando esta? ¿Qué se tomó? Tomé solamente mate cocido esta mañana. Sí, se construye, chicos. Se construye a partir de la suma y el aporte de los diferentes sistemas corporales de los cuales ustedes están descubriéndolos. La propiocepción es un sistema muy noble que juega un rol importantísimo, pero para lo cual también debemos garantizarlo con las condiciones clínicas del paciente, por eso el sistema respiratorio, cardiovascular, que nos aseguran, que son vitales y nos aseguran la vida y nos aseguran la posibilidad de que estos órganos actúen, también se ponen en juego. A veces, a partir del impacto sobre el sistema respiratorio, podemos lograr esa actividad que estoy tratando de alcanzar. Y me van a seguir preguntando, ¿qué se tomó esta? Vuelvo a decir, me tomé mate cocido esta mañana. Y sí, es aprovechar los diferentes sistemas corporales para poder impactar sobre aquello que queremos facilitar. Por eso hablamos de una construcción, término que creo que desde el comienzo lo fuimos nombrando y lo voy a seguir repitiendo, porque es así este mecanismo, ir armando estas piezas del rompecabezas para que en definitiva se manifieste como una actividad, como una acción, como un movimiento. ¿Preguntas hasta acá? ¿En el chat no hay preguntas? ¿Qué les pasa, chicos? No hay preguntas en el chat. No sé, están re callados o re atentos hoy. Bien. Marisa, ¿hasta acá algún aporte, algo que quieras comentar? ¿Algo que no se haya quedado acá tan claro y querés aclararlo vos? No, en realidad, no, me parece, por ahí está como para retomar esa idea de inhibición, cuando Agustina preguntó también, yo siempre hago la comparación cuando nosotros aprendemos algo, si aprendemos a tocar un instrumento, si aprendemos, no sé, a tejer, la torpeza motriz con la que lo hacemos, hasta lograr seleccionar. Me parece que por ahí es algo más, un ejemplo bien sencillo y que todos pasamos por eso en algún momento. Te agradezco. Sí, todo aprendizaje, chicos, nuevo, toda habilidad que uno quiera ir mejorándola, requiere de un entrenamiento, requiere de también ir pasando por el inicio, el ir adquiriendo la habilidad, esto que hablaba Marisa, a veces la torpeza en los movimientos, ¿dónde coloco las manos? ¿Qué hago? El uso del teclado, chicos. ¿Cuántas veces nos hemos visto como tocando varias teclas a la vez porque nos faltaba esta habilidad también motriz que nos vemos obligados a ir adquiriéndola? Y así en todas las actividades. Por eso es que la mirada tiene que estar puesta hacia lo funcional. A mí no me representa nada que el paciente extienda la rodilla 58 veces en 3 series. Ojo, no vayan a decir, la profesora dice que lo que aprendió en Equine 1 es malo. No, es buenísimo. Pero llevado a la acción, llevado aplicado a estos casos, es mucho más significativo cuando aprende una actividad, una función, algo que realmente le represente. El juego para el niño es vital. Tiene mucha, a partir de
esta fijación, seguimiento visual, va a ir captando el objeto, le va a ir interesándose, va a ir adquiriendo esa coordinación ojo-mano para alcanzar el objeto y después empieza a ser enriquecido esa actividad porque el objeto le puede producir algún placer de llevárselo a la boca, porque puede ser sonoro, porque puede tener colores atractivos, porque puede ser de que tenga un aro y que le pueda colocar adentro dentro de un bastoncito. Eso es lo que se va a ir enriqueciendo en lo que es, por ejemplo, actividad de juego. La participación en comer. Desde darle la posibilidad al niño que toque la textura del alimento, y que se lleve, que toque con el dedito y se lleve a la boca ese alimento, eso va dando las bases, va construyendo una habilidad que luego no será el dedo, sino que también le daremos una cuchara porque va a querer tomar la cuchara que la mamá o quien le esté dando de comer quiera usarla. Entonces, eso ya es generar también una situación de participación. Sí, yo te voy dando de comer, pero vos sostenés la cuchara y por momento cargá. No va a perder, va a ensuciarse, pero valga esa experiencia, que sea rica en aprendizaje, porque eso después va a generar de que, bueno, y ahora, por ejemplo, te preparé, qué sé yo, una crema. Bueno, fíjate a ver si podés levantarla y bueno, lo hace, lo logra, en un intento, bueno, bárbaro, perdió 20 veces el contenido, pero no importa, una fue a la boca, lo lograste, bueno, y ahora otra vez, y seguramente en las próximas oportunidades va a ir mejorando esta habilidad hasta alcanzar el llevarse el alimento a la boca, por sí solo. Eso es lo que hablamos de construcción de un movimiento voluntario. Y eso es lo que tiene que ver con lo significativo. Por eso es tan importante entender qué es lo que le estamos proponiendo. Una función, pero tiene que ser funcional, implica eso, de que sea parte de nuestra vida, algo que nos represente, algo que lo usemos y que sea luego aplicado. De nada vale que me haga 50 movimientos de brazo para levantar y levantar el brazo por encima de la cabeza, si eso después no lo llevo a la posibilidad de que extienda el brazo para participar en el vestido y que pueda colocar la mano dentro de la manga para poder ir iniciando la actividad del vestido. ¿Entienden, chicos? Por eso es que se habla de que se busca realmente la funcionalidad. La funcionalidad tiene que estar en relación con las actividades que uno haga, y las actividades están aseguradas por el logro de estos componentes de movimiento que a lo largo del proceso de desarrollo se fueron adquiriendo. Entonces vamos a ir introduciéndonos estos últimos minutitos en lo que se llama la facilitación del movimiento. Bueno, todo esto que ustedes van a... ¿Tenés sí, una pregunta? Sí, de dale. Milagros. Bien. Cuando hablamos de inhibición o construcción del movimiento, lo hablamos desde que el sistema nervioso central lo hace por sí solo, o nosotros, por ejemplo, intervenimos en decir más despacio o ir corrigiendo a medida que lo hace, o ambas en conjunto. No sé si me explico. Sí, Mili. Es así. A ver, la inhibición tiene que ver con el control. La inhibición, cuando hay hay mecanismos que no están regulando porque hay presencia de un daño, de una lesión, o ¿por qué partimos de un tono de base bajo? Puede ser porque en ese momento, bueno, la historia, sin que haya algún daño propiamente dicho, pero sí está manifestando alguna condición que lo pone en situación de desventaja al niño. Pensémoslo al niño que estuvo mucho tiempo en neo por diferentes razones, y bueno, y estamos partiendo ya también de una condición atípica, y empieza a reorganizarse y quiere moverse y lo hace en forma torpe y usando por ahí estructuras que no deberían ponerse en juego. Entonces aquí la inhibición implica un poco
desde la periferia, darle las mejores condiciones. ¿Para qué? Para que también haya posibilidad de este aprendizaje que implica una reorganización de las estructuras a nivel del sistema nervioso central. Y esas estructuras tienen que ver impacta justamente en la generación de nuevas vías o de que se pongan en marcha las vías que tienen que estar en juego. Eso es lo que me va a ir asegurando la posibilidad de ir construyendo este movimiento voluntario o generando experiencia que luego va a ser aplicada, utilizada para la construcción de un movimiento voluntario. Así que todo un poco esto lo que fuiste nombrando, sí, entran en juego. ¿En qué momento? Y, viste, son como piecitas que se van armando. Por ahí no tiene, por eso hablamos de que no es una técnica, no es un paso a paso, no es una receta de cocina. No es que, 100 gramos de manteca, mezclelo con 100 gramos de azúcar y vaya, no es así. Acá se tienen que ir dando momentos, se tienen que ir dando las condiciones, no en cualquier momento podemos intervenir, pero sí sabiendo de que podemos tener como una coherencia, de que si bien es cierto, por ejemplo, el niño está muy tirado para atrás y para moverse, utiliza como un patrón extensor muy exagerado, bueno, pensemos que en estado de reposo necesita ser controlado y restablecer, por ejemplo, línea media, entonces tratemos de que todo el mobiliario, todos los elementos de posicionamiento que le podamos ofrecer a lo largo del día, vayan buscando ese propósito de que llevar las manitas más a línea media y que tenga un sentido que tenga las manos en línea media. ¿Para qué? ¿Las ato? ¿Las tengo juntitas para mirarlas? No. ¿Para qué? Para usarlas, para que tengan algún sentido para mí, para usarlas en el juego o en una actividad específica o que participe en algo específico. Eso es construcción. Eso es inhibición. Eso es facilitación. ¿Cuándo entra uno y otro? Y no sé. Descubrilo. Pero bueno, ya vamos a ir viéndolo cómo se hace. Porque muchas veces el colocar una mano, colocar un elemento, ofrecerle alguna posibilidad de posicionamiento, estás usando las dos maneras. O las tres, los tres propósitos. Estás inhibiendo, estás facilitando, estás construyendo. ¿Entendés? Parece simple, pero es complejo, parece complejo, pero es simple, y así nos estamos moviendo, y es así, chicos, y ¿saben qué? Después de 30 años de seguir con esto, uno sigue aprendiendo, y eso es lo rico del concepto, por eso no tiene límite, no porque, digamos, es compatible con todas las técnicas que hay en la rehabilitación, no, justamente no, coherencia, ¿qué es lo que le estamos para ofrecer? No todo encuadra dentro de este propósito, de este concepto, pero hay mucho que sí tiene que ver. Por nombrarle, kinesiotaping, sí, es válido. Kinesiotaping está ofreciendo una información propioceptiva, sensorial, está pudiendo colaborar en esto de inhibir grupos musculares para que empiecen a activarse otros. Podemos también usarlo como para lograr mayor estabilidad, el kinesiotaping. Bienvenido sea, es compatible con el concepto de neurodesarrollo. Bienvenido sea. Bueno, algunas que impliquen aumentar la propiocepción. Hidroterapia también es muy bueno, sí, ¿por qué no? Pensémoslo cómo se realiza, pensémoslo cómo podemos también dentro de lo que ofrece las condiciones del agua, continuar un poco con el objetivo que nos estamos proponiendo. A ver, ¿qué otro? Bueno, podemos nombrar otros métodos, otros que perfectamente bien, si se trata de un adolescente o también de un niño, todo lo que tiene que ver con la reeducación postural global está perfectamente bien compatible. Entra en juego perfectamente bien y se enriquece. ¿Por qué? Porque lo que ofrece por ahí el trabajo postural específico, va a colaborar también con este propósito, con la búsqueda de objetivos funcionales dentro del concepto de neurodesarrollo.
Entonces, fíjense cómo se va enriqueciendo. No todo, no todo. Pensémoslo y hay que ir analizándolo. ¿Qué cosas realmente? Aquello que implica el salto, el impacto, no sirve para nada. No quiero decir cuál, pero bueno, por ahí alguno que implica el darle... Y pensémoslo, a ver, si esa respuesta tiene que ver con la propiocepción, ¿por qué vamos a hacer algo como algo que sea un impacto que sea como exagerado o que no pueda ser procesado y que en el impacto, en el salto, el niño se mueva para todos lados y esté liberando estas conductas anormales? Entonces, bueno, eso no es lógico, no es coherente con el concepto. Pero sí otras implican, bueno, ganar mayor estabilidad, darle una base estable sobre la que puede ir construyendo, ¿cierto? Se puede ir sosteniendo, donde pueden empezar a activarse esos grupos musculares que están poco activos, donde a la vez el niño está contento, le gusta lo que está haciendo, le cuesta, pero lo hace, colabora con esto y sabe para qué, hacia dónde apuntamos, donde la familia entiende también, porque eso es algo también importantísimo, que el grupo familiar entienda, capte qué es lo que estamos haciendo. Si solamente, bueno, haber levantado 80 veces el brazo, levantar, baja, levanta, baja, levanta, baja, levanta, baja. Ay, qué bien que levante y que baja. Y llevado a la práctica, ¿para qué sirve que haga eso? Ahora, si le digo, sí, necesito restablecer porque, bueno, quizás necesito aumentar rango. Bueno, alcanzá el libro que está en el estante que está por encima de tu cabeza. Bien, ahora tráemelo. Vamos a ver de qué se trata el libro. Bueno, mira, fíjate que al lado del libro hay una botellita. Bueno, una botellita liviana que la podés alcanzar, tráela también. Podemos ponerle elementos que estén también a la altura y estamos logrando esa activación, ese propósito de aumentar el rango de movimiento. Estamos trabajando algo específico, pero controlando a la vez lo postural, es decir, que lo haga activando todo este mecanismo que de soporte, donde le asegure que el movimiento sea hecho de manera adecuada o con el control, pero a que logre, quizás no logra alcanzar extender el brazo para llegar a donde está el librito, pero sí con una ayuda, que eso estoy facilitando, puedo ir permitiéndole que alcance el librito. ¿Tienen, chicos? Por eso es que hay mucho, mucho para seguir hablando. Me parece que vamos a tener que dejar para la próxima clase y después ir describiendo cada uno de estos elementos. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hay más preguntas, Marisa? No hay preguntas.